fuimos apartados de nuestras reflexiones por la luz que de pronto inundó la nave. Sobre sus escalas invisibles como danzarines de cuerda floja, los Sanpietrini brincaron prodigiosamente a través de 3 dimensiones del espacio, reconquistado, blandiendo sus antorchas, raudas y volanderas, estrellas fugaces, a cuyo paso se iluminaron cual otras tantas estrellas fijas, centenas, millares de cirios. En un instante, sin que hubiésemos siquiera advertido el anuncio de esa hoguera, las arañas resplandecieron por encima de nuestras cabezas, los colores recobraron su vigor, los altares brillaron como zarzas ardientes, las estatuas parecieron animarse y nuestro vecino, el enorme ángel de la pila, fantasma indeciso y glacial desde hacía una hora, se trocó en brioso y reluciente atleta que mostraba sus brazos y sus rosadas mejillas al fuego de esa aurora milagrosa, y que sacudía sus dorados rizos como para arrastrarnos a algún gozoso transporte. Con la larga penitencia que acabábamos de cumplir, no habíamos pagado muy cara la dicha que de pronto encendía en todos los corazones esa iluminación colosal y triunfante y, no obstante, tan poco cruda, tan medida, tan hábil y tan suave, pues era obra de la mano del hombre. Y no sólo de manos diligentes, sino de corvas intrépidas, de lomos flexibles, de puntillos de honra profesional, de secular dominio técnico y de amor por un oficio transmitido de padres a hijos en la corporación de los Sanpietrini. Hubo risas, exclamaciones, ademanes. La sepulcral atmósfera había cambiado hasta ser italiana otra vez, al tiempo que los portaantorchas acróbatas retornaban de su trabajo, los jóvenes franceses arrancados de sus morosos ensueños y embargados por un júbilo semejante al que les di pensaran en su niñez, y a más y mejor, las fantasías del Châtelet, recobraron al instante el uso de la vista y lo aprovecharon en echar una ojeada a las mujeres, algunas de las cuales habían entrado en plena oscuridad. Entre esas recién llegadas, que ya ocupaban sus lugares, distinguieron a una de ellas instalada hacia el fondo, no lejos de la puerta, que sería abierta en primera fila, inmediatamente detrás de los guardias suizos alineados a lo largo del trayecto de la inminente procesión. Era la marquesa, pero enseguida lo olvidaron para fijar su atención en otro rostro que al principio no distinguí y que fue motivo de los comentarios más halagadores hasta el instante en que Poltron Duplessis, muy turbado, advirtió a sus acompañantes que la joven que admiraban, dicho sea de paso, muy merecidamente, era mi prometida. En ese momento, al inclinarse la marquesa, reconocí junto a ella, aunque un poquitín atrás, a Jerónima, y la reconocí no tanto por su rostro, apenas entrevisto, como por su actitud modesta y altiva, por su pequeña silueta que con un mismo movimiento se ofrecía y se esquivaba a las luces demasiado hirientes, una vez más como la primera y como en la viña de Vía Apia, Jerónima se me presentaba siempre así, de repente, y entre vivísimas luces, y también esta vez, igual que al presentarla a la embajadora de Estados Unidos, era Poltron Duplessis quien, en su bienvenida, levemente turbada, la nombraba por sí a sus amigos. Estos cambiaron el tono en un santiamén y me dirigieron, muy a pesar suyo, unas pocas palabras de felicitación, sorprendidas y corteses. Abrid las puertas, oh príncipes, abrid puertas eternas y el Rey de la Gloria entrará. Desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera de la basílica comenzó un diálogo subrayado con golpes que el Papa en persona, según decían, daba sobre la cara exterior de la Porta Santa. En el extraordinario silencio que nos envolvió súbitamente, el coro reunido delante de la puerta, con voz unánime y cristalina, preguntó: ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Desde el extremo opuesto, los cantores de la Sixtina respondieron: el Señor Todopoderoso, el Señor invencible en los combates. El diálogo se repitió 3 veces, acompañado siempre por el ruido de los golpes que, claros y secos como el choque del pico de un pájaro carpintero sobre la corteza de un tronco hueco, resonaban en el templo inmenso para reclamar la apertura de la puerta todavía inconmovible. Ese Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Ante tan irresistible anuncio, la puerta cedió, no ya abriéndose, sino literalmente desapareciendo, obediente a la orden que le había sido dada: elevamini portae aeternales. En un abrir y cerrar de ojos, los ladrillos sostenidos por manos invisibles se separaron y se abatieron con estrépito. Aquella parte de la iglesia era la menos iluminada. Una repentina ola de luz le inundó cual chorro de lanzallamas por una brecha abierta en la muralla, mientras los coristas sitiadores
Unían sus voces a las de los coristas guardianes de la puerta para entonar la respuesta. Cuando el Señor entraba en la ciudad santa, los niños de los hebreos anunciaron de antemano la resurrección de aquel que es la vida, y en tanto enarbolaban ramos de palma, exclamaban: Hosana al más alto de los cielos. Procedamos in pace, ordenó el maestro de ceremonias. In nomine Christi. Amén. Una vez abatida y ya gloriosamente franqueada la puerta, la cabeza del cortejo avanzó por la basílica precedida por la cruz procesional, que era llevada por un diácono. En pos de ella avanzaba un lento torrente tachonado de antorchas, golillas a la usanza española, muarés, armiños, sedas desplegadas, cual chorro de piedras preciosas sobre blanco lecho de mármol. El torrente cundía por el pasillo, hasta entonces expedito, de la puerta al coro, entre la doble hilera de guardias suizos cuyos uniformes de rayas anaranjadas cortaban, como diques en llamas, a la muchedumbre vestida de negro, y las sucesivas oleadas de púrpuras, violetas, esmeraldas, en las que parecía deslizarse y flotar entre los relieves de oro y de plata la densa masa de prelados, gentiles hombres, canónigos y camareros. Se cantaba el responso. Sabedor el pueblo de que Jesús se acercaba a Jerusalén, fue hacia él, y en tanto enarbolaban ramos de palma, exclamaba: Hosana al más alto de los cielos. Nosotros no blandíamos palmas, pero el hosana vibraba ya en la multitud como fiebre a punto de brotar. Parecía increíble que tal pompa fuera posible y que se exhibiera tan tranquilamente con la inocencia de un fenómeno de la naturaleza. Ese Fausto arcaico, sin duda poco evangélico, pero tan perfectamente adecuado a su finalidad, se oponía como serena ostentación a las débiles convenciones de la época. Apenas un instante de vacilación, de debilidad o de duda en cualquiera de los personajes que integraban el acompañamiento y todo se tornaría ridículo. Pero esos personajes marchaban con paso firme, amparados por rígido caparazón de las dignidades que absorbían casi enteramente la individualidad de cada uno de ellos y la protegían tanto de cualquier desfallecimiento como de cualquier extravagancia. Sus rostros no eran más visibles, ni sus cuerpos más imaginables que los de un ejército de fantasmas, de máscaras o de miserables, pues el hombre lo mismo desaparece con la púrpura que bajo el sudario, lo mismo con los adornos que bajo los harapos. Muchos de esos viejos emperifollados y a la vez fajados, cual momias, padecían sin duda de varices que en ese momento ni siquiera sentían. A decir verdad, no ignoraban que entre ellos había algunos auténticos santos. No ignoraba tampoco que otros tenían extravagancias, problemas económicos, rencores profundos, ni tampoco que algunos de sus más jóvenes acólitos eran devorados por la concupiscencia y por ambiciosas envidias. Pero en todos ellos las miserias secretas, al igual que las virtudes exquisitas, estaban tan bien cubiertas por la unción litúrgica, tan bien ocultas por el hábito del respeto y del rito, tan bien sometidas a la disciplina eclesiástica que no se transparentaba nada. La magnificencia del imperio tal, ejercido por voluntad común sobre la naturaleza humana, me entusiasmó hasta el punto de persuadirme de que esa vida era la más digna de estima y la más ejemplar, y también de que había perdido hasta entonces mi tiempo yendo de un lado a otro en dudosa compañía, en pos de esas verdades casuales que encierran los instantes deliciosos, de que la cordura consistía en que me acomodara en adelante algún sistema de verdades sólidas e indiscutidas que dominara mis sobresaltos y gobernasen mi conducta, y de que Poltrón Duplessis era más serio que Sir Craven, y de que se trataba, en fin, de volver a redil, es decir, prácticamente de pensar en mi examen, en el casamiento, en algún progreso honorable. Qué cosa tan hermosa todos aquellos obispos, altos o bajos, gordos o flacos, pálidos o rubicundos, todos se parecían, aunque muchos fueran conocidos, eran todos desconocidos en el cauce de aquella larga procesión polícroma y ordenada, en cuyo seno se abolían los rasgos distintivos y hasta los nombres mismos. Empero, se podía reconocer en el cortejo a la reina Isabel de Bélgica, a quien escoltaba armado de espadín y con gorguera de canutillo el príncipe Ruspoli, director del Santo Hospicio y encargado en su condición de tal de la guardia de los huéspedes del soberano pontífice. En esta categoría de invitados ilustres pero laicos, nuestra memoria recuperaba sus derechos. La aparición de la reina emocionó hondamente a los italianos monárquicos, muy numerosos en la asamblea, que veneraban en ella a la madre de su joven y desdichada reina exiliada.
pequeña y erguida, bajo su toca de encaje, tensa como un arco, pero flexible cual bejuco, símbolo en su leve andar de las menos frecuentes formas de la grandeza y de la gracia, de la independencia y de la devoción, de la obediencia y de la altivez, la vieja soberana atrajo antes que nadie hasta entonces difuso y vago interés de la multitud, pues en ella la persona no estaba anulada por la función, y el rostro lleno de vida se imponía y fascinaba a la par de su majestad. A su paso Lala, que la había tratado antaño en Salzburgo, hizo una profunda reverencia que la reina contestó con una sonrisa plena de bondad, casi cariñosa, pero tan majestuosamente esquiva que Lala, al reincorporarse, no fue capaz de volver los ojos hacia ella. Además, la reina había apretado imperceptiblemente el paso y ya, ensimismada, sin desbaratar los largos pliegues de sus ropas, giraba en dirección a nosotros para enfilar luego la avenida central del templo. Todo el mundo se puso de puntillas en un impulso de curiosidad colectiva, facilitado sobremanera, en lo que a Portrón Duplessis a muchos de nosotros se refiere, por la altura de la pila a la que seguíamos aferrados con todas nuestras fuerzas. Uno de mis vecinos, con suave y corto silbido, concedió el satisfecit al vestido de la reina y preguntó: ¿Christian Dior? No, Fat más bien. En ese instante las trompetas iniciaron el Tu et Petrus, entonado por los coros de la Sixtina, cuyas voces apenas sonoras en la nave enorme, cual un infantil juego de abalorios, fueron cubiertas de pronto por la formidable aclamación con que se saludó la aparición del Papa. Pero del mismo modo que el preludio de la música y del canto había sido muy suave, a fin de no ahogar esa ovación atronadora, y a la vez lo bastante agudo para llevarla de golpe al máximo del diapasón, advertí que la luz había sido calculada para aislar, como a blanca águila, entre los relámpagos de una tormenta en la alta montaña, la figura augusta que se destacaba por encima de todas las demás, con radiante nitidez, en tanto que alrededor de ella la procesión avanzaba sin alcanzar la plena luz, a ras del suelo, rutilante, pero fumada, cual rebaño en la dorada neblina de un valle. Mecido en su sedia y también sobre la tempestad de las aclamaciones que crecían, se entrecruzaban y brotaban por todas partes, el Papa, solo en medio del cortejo, sonreía con espontánea, feliz y constante sonrisa, con esa sencillez que era supremo privilegio de su rango. Agitaba, más que alzaba, la mano derecha y, primero hacia un lado, después hacia el otro, inclinaba la cabeza abrumada por el peso de la tiara, de la fatiga y de las preocupaciones que lo agobiaban tan a las claras, que el primer sentimiento que inspiraba su presencia era algo así como lástima, pero confería a ese cansado movimiento particular solicitud respecto de aquellos a los cuales apenas por un segundo rozaba su mirada aguda y se erguía con todo el cuerpo bajo la rigidez de los albos ornamentos en que estaba enfundado como una reluciente armadura. Ahora es Maguirov, cuando menos, dijo uno de los jóvenes franceses al mismo tiempo que batía palmas. Yo me preguntaba qué pensaría en medio de todo aquello el Santo Padre en el informe relativo al martirio de las iglesias de Oriente, leído en el paseo que siempre daba después del almuerzo, en la necesidad de hacer pie de un momento a otro, no sin cierta inquietud, en el centro del coro, donde ya los primeros grupos del cortejo comenzaban a disponer en círculo, en la reforma peligrosa, aunque tal vez inevitable, del calendario, en el nuevo somnífero recetado por el médico pontificio y que acaso fuera de providencial eficacia luego de la agotadora ceremonia, en la audiencia concedida para el día siguiente a un muy poderoso príncipe musulmán acerca de quien la comisión del protocolo aún no había logrado saber si estaba o no dispuesto a arrodillarse. Si no se arrodillaba, dada la simplificación del ceremonial prevista, en tal caso, para recibir a los infieles se ganarían más o menos 10 minutos, que serían mejor empleados en corregir, antes de la edición del Observatorio Romano, el texto de una alocución al clero canadiense cuyo rigorismo encerraba dificultades a la política seguida en esos momentos por la Iglesia. ¿O acaso, mientras impartía bendiciones a diestro y siniestro, no pensaba en otra cosa? ¿O acaso en el dogma de la Asunción que, según se decía, pensaba definir y plantear como reto de la poesía y de la fe a las convicciones estrechas y materialistas del mundo moderno? De todos modos, cualquiera fueran sus pensamientos, fue distraído de ellos por un singular accidente.